Bendiciones, bendiciones, pueblo querido de Dios, familias, familias en diversos lugares de la tierra. Mando muchos, muchos abrazos, cordiales saludos para usted que se está entrando en la conexión de este video, para usted que por casualidad alguien le envió esta palabra, quizá usted nunca ha visto ninguno de nuestros videos, pero hoy por casualidad o por cosas de esas diosidencias que llamamos, hoy está aquí sentado y listo para escuchar esta palabra. Una palabra de un recuento de algunos acontecimientos, algunos de los que han ocurrido en lo que va el trayecto de este 2021. Un año muy profético, un año muy donde se han cumplido muchas profecías y donde todo esto que está aconteciendo, lo que está ocurriendo en el acontecer mundial, valga la redundancia, tiene trascendencia en las escrituras. Y es que como nunca antes la palabra de Dios está muy actual, está muy de moda la palabra del Señor. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que yo quiero que se prepare para estos minutos. Vamos a mirar algunos acontecimientos de de las noticias a la luz de las escrituras y nos vamos a dar cuenta que estamos en tiempos asombrosos donde sus ojos y mis ojos estamos viendo cosas que nosotros solamente habíamos leído en las escrituras, ¿sí? Cosas que habíamos leído en libros históricos de años atrás están aconteciendo en estos momentos en toda la tierra. Y bueno, por eso quiero saludarle en esta noche. Quiero bendecir su vida acá desde Bogotá, Colombia, hasta donde usted se encuentre. Es una noche de milagros, una noche donde Dios todavía tiene que decirle algo al mundo, donde el diablo habla, el ser humano habla, las noticias hablan, la naturaleza está hablando, qué sé yo, pero Dios también tiene algo que decir, ¿sí? Y todo lo que dice Dios, todo lo que Dios dijo que acontecería es lo que está aconteciendo en estos tiempos. Así que quiero orar por un instante antes de comenzar con este recuento profético de este 2021. Por eso quiero orar por un instante para que por el Espíritu del Señor esta palabra llegue a su vida y ocurran cosas, y más bien y usted sepa que las cosas que están ocurriendo no, no son un simple por ahí, uy, aconteció tal cosa, sino que todo tiene un porqué y son como unas fichas que se están moviendo en este ajedrez divino que vamos a hablar en esta noche. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús en esta noche. Hoy bendecimos tu santo nombre aquí desde Colombia hasta las naciones. Bendecimos a Jesucristo, bendecimos al Padre, bendecimos al Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos inspira y el que nos guía para compartir esta palabra. En esta noche, Padre, toma esta palabra que vamos a soltar, Señor, y haz que se cumpla, Señor, y haz que llegue hasta lo último de la tierra, Señor, que mientras que estamos aquí compartiendo tu palabra, Señor, comiencen a ocurrir milagros y sanidades, el ciego comience a ver, Señor, el sordo comience a escuchar, el mudo, Señor, comience a hablar, Señor, el manco comience a moverse, el cojo comience a saltar, Señor, y el que estaba atado, Señor, deje su atadura y sea libre, Señor, porque en esta noche Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Por eso, gracias te damos, Señor, en esta noche y hoy bendecimos tu precioso nombre, Señor, ese nombre que es por encima de todo nombre. Amén, Señor, y amén. Bueno, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos angustiosos. Mm, y hablábamos esta mañana en la congregación aquí en la iglesia de Bogotá con algunos siervos del Señor allí, cómo todo esto que está ocurriendo en este momento estaba escrito desde antes, ¿sí? Cómo Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, como el Señor le pidió a sus discípulos, a sus siervos, y les dijo que él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Por eso
Por eso estamos preparándonos pronto, pronto comenzaremos otra vez una gira mundial. Vamos a salir de nuevo, eso me pone muy alegre, muy feliz con la palabra del Señor. Por algunas naciones del mundo, vamos a estar por ahí incursionando por Europa, así que Europa, que se prepare cada nación de Europa porque vamos a llegar allá con el poder del Señor, con los milagros del Señor y el Señor estará testificando juntamente con nosotros allí. Y, y es que eh, yo quiero mencionarles un pasaje muy, 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 muy conocido por todos, el pasaje de Lucas 21 y de Mateo 24. Vamos a ver algunas cosas acerca del libro de Daniel, algunas cosas acerca del libro de Apocalipsis, pero en Mateo 24 estaban los discípulos con el Señor y había gente que le estaba mostrando al Señor el templo y le mostraban la maravilla, el majestuoso templo de los judíos allá en Jerusalén en tiempos bíblicos y creo que el Señor los dejó a todos atónitos porque a pesar de que ellos le mostraban al Señor la maravilla del templo, un templo que fue construido aproximadamente como más de 45 años. Y una vez que ellos le señalaban al Señor la grandeza, la majestuosidad de este templo, el Señor les dice que de aquel templo no quedaría piedra sobre piedra. De hecho, les dijo algo espiritual y le dijo, derríbenlo y yo lo levantaré en 3 días. Aunque él se refería era al templo de su cuerpo y él estaba anunciando cómo sería sacrificado y al tercer día se levantará entre los muertos, pues ellos nunca lo entendieron, por lo menos en ese entonces, en ese momento no lo entendieron y el Señor, pero les advirtió y yo creo que ellos quedaron atónitos porque al ver ese templo tan hermoso, yo creo que nosotros, la iglesia que tenemos aquí en Bogotá, nuestra iglesia madre aquí en Bogotá y pronto algunas iglesias hijas en otras naciones, en Bolivia, en México posiblemente también, en el Ecuador y bueno, no sé en qué más lugares que Dios nos permita levantar sedes allí del ministerio en estos países y cómo el Señor les dijo a ellos que no quedará piedra sobre piedra. Pero le preguntaban, Señor, bueno, Señor, dinos cuándo acontecerán estas cosas y cuál señal habrá de tu venida. Y por eso con este tema quiero solamente mencionarles algunos eventos que han estado ocurriendo estas últimas semanas, solamente en este año. Escúcheme bien, ni siquiera vamos a irnos al 2020, el año inmediatamente anterior. Solamente quiero mencionarles algunos acontecimientos ocurridos durante estos primeros meses de este 2021, para que usted entienda que es un año profético, que es un año donde Dios trajo un aceleramiento en el acontecer mundial, un aceleramiento, la Biblia dice que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Así que leyendo algunos textos, algunos versículos de Mateo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, ¿quién no quiere conocer el futuro? Mire, todavía hay personas consultando el horóscopo, mire, hay personas consultando las cartas, hay personas consultando, qué sé yo, a los astros. Bueno, ya murió Walter Mercado, que muchos lo consultaban, aunque Dios aborrece esta clase de prácticas desviadas y profanas contra la palabra del Señor, y Dios condena. El Señor decía que no sea hallado en ti quien practique la adivinación, ni a sortílegos, ni agoreros, ni quien haga pasar a su hijo por el fuego, y es lo que mucha gente ha estado haciendo, ¿sí? Pero ya que murió Walter Mercado, pues se levantará otro hombre también lleno de demonios, lleno de Satanás, que engañará a muchos, ¿sí? Así que Dios no te permite a ti ni consultar las estrellas, ni consultar el horóscopo, ni tratar de buscar el futuro. Así que mucha gente que anda sin Dios trata y es que el futuro nos parece como tan
misterioso y quisiéramos saber algo del futuro, tan siquiera quisiéramos saber qué podría acontecer mañana, ¿sí? Pero no busques en una fuente que no viene de Dios el poder conocer tu futuro. Así que si alguien quiere conocer, una vez le decíamos a un hombre, ¿acaso usted quiere conocer un hombre que le gustaba el ocultismo y saber que le leyeran las cartas y saber qué le decían los brujos acerca del año siguiente? Vemos a final de año, acercándose el 31 de diciembre, la gente tiene agüeros, mmm, las uvas y papas y una cantidad de cosas que en realidad Dios aborrece, la ropa interior amarilla para la buena suerte para comenzar el siguiente año. Y yo hablaba con un hombre que se preocupaba mucho por el futuro y este hombre estaba atado al alcohol. Y yo le decía, en realidad quiere conocer su futuro, en realidad se preocupa saber qué le va a acontecer mañana, en el siguiente año, y pues lo que le va a acontecer a usted es que usted va a morir de cirrosis, una especie de cáncer estomacal, de los más terribles y dolorosos, debido a la cantidad de alcohol que usted consume, va a morir antes de tiempo, le va a dejar endeudada a la familia porque usted ha querido vivir en pecado y está esclavo por el alcohol, y la Biblia dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Ese hombre quedó, porque él buscaba que le dijeran cosas bonitas y buscaba al astrólogo y buscaba al brujo y buscaba, qué sé yo, al agorero para ver qué le pronosticaba para el siguiente año. ¿Mm? Pero entonces, si usted quiere conocer qué viene, qué vendrá en los siguientes meses para el mundo, para usted y para mí, para los que caminamos como en el Señor, pues vamos a la palabra profética más segura, esta preciosa palabra del Señor, por la cual los discípulos murieron todos de forma trágica, por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día de entre los muertos. Pero Jesús les decía, y cuando ellos le dijeron, Señor, dinos que cuándo serán todas estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. Así que el Señor comienza a responderles y les dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿sí? Así que muchas personas se están haciendo pasar por mensajeros de Dios. Mucha gente está engañando a multitudes. ¿Sabe que la iglesia de Jesucristo nunca en la historia había estado tan desprestigiada como hoy? Ya que vemos algunos obreros falsos, vemos obreros fraudulentos que van tras el dinero de la gente, vemos obreros que resultaron violadores, predicadores que resultaron violadores, predicadores que resultaron desviándose de las escrituras, engañando a multitudes, ¿sí? Así que lo que me sorprende no es que ocurra esto, lo que me sorprende es que haya gente que diga, como está este versículo, que muchos decían yo soy el Cristo y a muchos engañarían. Y no me asombra que algunos digan que ellos son Jesús. Me asombra que haya gente que les crea a ellos, ya que la Biblia dice que no debemos creerles a ellos, a obreros fraudulentos cuyo fin será el infierno por haber torcido y distorsionado la palabra de nuestro Señor. Pero así que en estos últimos tiempos se está levantando y se levantará una apostasía tan impresionante que mucha gente que fue creyente hoy apostata de la fe, mucha gente que fue creyente hoy maldice de las iglesias, maldice de los creyentes. Mucha gente dice, yo jamás en mi vida regresaré a una iglesia cristiana. Algunos porque no se sometieron y fueron rebeldes, algunos porque recibieron algunas heridas. Mire, es inevitable que usted ande por esta vida, es inevitable que usted trate de enamorarse, que usted trate de realizarse con una pareja en su vida y a lo mejor no salir dolido en el proceso. Es inevitable. Alguien me decía, es que yo jamás volveré a alguna iglesia, porque en alguna iglesia que fui me pasó esto, me pasó lo otro. Yo le decía que decir que no volver jamás en la vida a una iglesia es tan exagerado, tan abrumador
como decir que a lo mejor usted algún día entró a un baño, ¿sí? A un baño, a hacer del baño y a lo mejor encontró algún baño sucio, maloliente, totalmente descuidado, ¿sí? Y quizá usted sintió tanto asco que salió y usted no por eso va a decir jamás en mi vida entraré a un baño, eso será ridículo, ¿sí? O la persona que quizá queriendo realizarse en la vida, aquella jovencita que tuvo un novio y que aspiraba a casarse, salir de blanco, llegar al altar de blanco, y a lo mejor el hombre con el que esperaba eso quizá le engañó con su mejor amiga, se fue con otra, o viceversa, ¿sí? Entonces es como decir que una persona de estas, porque sufrió un fracaso amoroso, decir que jamás en la vida se va a volver a comprometer o que jamás en la vida va a volver a confiar en nadie. Eso será algo ridículo porque le diré, pues, mire, yo he visto niñas de 16 años llorando por un niño diciendo me voy a morir, yo para qué quiero vivir. Yo creo que si vemos eso nos daría un poco de risa, decimos no, no, hijo, te queda mucha vida por delante. ¿M? Entonces, y después vas a cambiar de parecer. Pero en este tiempo se ha levantado una apostasía en contra del nombre del Señor, en contra de las iglesias, que mucha gente ya no quiere saber nada de esto, porque la gente no se quiere dejar pastorear. Todo el mundo dice, el Señor es mi pastor, y muchos creyentes que no van a iglesias, mucha gente rebelde a la palabra del Señor, se jactan diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero mentiras, todo les falta, porque no solamente le faltan muchas cosas, sino que el Señor no es el pastor de ellos, porque ellos no se dejan pastorear del Señor. Por eso el Señor advirtió y les dijo que vendrían muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarían. Así que esto ya lo estamos viviendo, ¿sí? Yo creo que cada uno de nosotros tendría no solamente una, sino varias razones por las cuales no asistir a una iglesia, ¿sí? Bueno, por aquí nos están saludando desde Chile, bendiciones para los hermanos desde Chile, bendiciones, por aquí está desde México, un saludo para México, bendiciones para Canadá, bendiciones a Costa Rica que se están conectando en Medellín, un saludo cordial para todos ellos, y de cada lugar donde usted está conectándose en esta hermosa noche. Así que el Señor continúa advirtiéndole a los discípulos, hablándole profecías que se están cumpliendo en nuestros días. Y aparte de falsos maestros y falsos cristos, el Señor les dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire, todos los días hay amenaza de guerra, ¿sí? Todos los días, ahí en Colombia pasó por un par de meses horribles, impresionantes, de saqueos, de protestas, de gente protestando por cosas que realmente valen la pena, pero otras cosas totalmente sin sentido, dañando, saqueando, rompiendo, incendiando, lo que trajo una pérdida de empleos impresionantes, ni siquiera lo que había ocurrido en tiempo de pandemia, desde el año inmediatamente anterior, hizo lo que aquel paro nacional hizo aquí en mi país durante algunos meses. Entonces dijo el Señor que en estos últimos tiempos se levantarían guerras tras guerras, algunos simplemente llegarían a ser rumores nada más, pero yo creo que nunca en la vida nosotros habíamos tenido tantas guerras como en el siglo anterior, ¿sí? 2 guerras mundiales en el siglo anterior, guerras sin precedentes como jamás en la historia de la humanidad se han presentado, donde muchísimos países, hasta Colombia, que hasta este país que envió gente en la Segunda Guerra Mundial. Así que el Señor estaba anunciando que en los últimos tiempos habría muchísima confrontación. Dijo el Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Es increíble, es impresionante cómo países en su tratar con guerras
químicas, biológicas, bacteriológicas, han ensayado en aldeas, en pueblos enteros para exterminarlos, para acabar con ellos, simplemente para ensayar una nueva arma. Es impresionante el grado de, de frialdad, si digo la palabra bien, de frialdad para exterminar seres humanos, ¿sí? Así que pareciera que los seres humanos son como una plaga que hay que terminar. Eso, o por lo menos eso es lo que ven algunos países, algunas potencias mundiales, algunas potencias nucleares también, en su lucha por el poder y por el dominio de la tierra. Así que se cumple una profecía en este tiempo, en estos siglos, se está cumpliendo donde dice que los impíos querrán gobernar la tierra. Pero quiere que le diga algo, la Biblia dice que los justos la vamos a heredar, ¿sí? Así que los impíos no se saldrán con la suya, así que Dios en breve actuará en el mundo entero. Mire, escúcheme esto, solamente en la guerra de los 6 días, donde 5 países decidieron sin previo aviso declararle la guerra, y de hecho ni siquiera le declararon la guerra a Israel, sino que lo atacaron sin ningún aviso con antelación, sino que lo atacaron y lo tomaron por sorpresa, queriendo destruir por completo el reciente creado Estado de Israel. Y no solamente no lo lograron, sino que Dios actuó milagrosamente a favor de ellos, y ellos en tan solo 6 días, ¿sí? En tan solo 6 días derrotaron a estas 6 naciones, destruyeron casi por completo la fuerza aérea y terrestre egipcia, también a Siria, al Líbano y a los países que se juntaron para atacar allí al pueblo escogido por el Señor. Así que el Señor anunciaba que en estos tiempos, y usted dirá, no, pero ya eso ya pasó porque fueron las guerras mundiales, fueron el siglo pasado, pero escúcheme bien, se avecina una tercera y última guerra mundial que será totalmente devastadora, que será totalmente catastrófica para la humanidad. Y escúcheme bien, ¿sí? Y es necesario entender que los países armados, los países poderosos, potencias bélicas y militares, como los Estados Unidos, como Rusia, como China, en este momento que China viene a ocupar el puesto en el Apocalipsis de los Reyes del Oriente, como dice la palabra del Señor. Así que todo esto que está aconteciendo a nivel económico en el mundo entero, a nivel sociopolítico, a nivel, qué sé yo, de economía, de petróleo, de, qué sé yo, todo eso ya estaba predicho, ya estaba escrito aquí en la palabra del Señor, solo que estaba allí y nosotros no lo habíamos visto de una u otra forma, ¿sí? Es tan interesante, tan asombroso estudiar la profecía bíblica, que la palabra de Dios anunciaba y hablaba acerca del celular, y es asombroso que usted entienda esto. La Biblia hablaba de la bomba atómica, la Biblia hablaba de los aviones, la Biblia hablaba de los satélites, la Biblia hablaba de todo esto. ¿Sabía usted que la Biblia hablaba de que el hombre iba a llegar hasta la luna? La Biblia hablaba de eso, ¿sí? La Biblia profetizaba todo esto. Es más, la Biblia hablaba hasta de los atentados ocurridos en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. La Biblia lo anunciaba allí con antelación. Es asombroso estudiar la profecía bíblica, pero no solamente eso, la Biblia hablaba acerca del COVID, y la Biblia hablaba acerca de cómo los países se formarían, la Confederación de Naciones que se formaría en el mundo entero en los meses siguientes. La Biblia anuncia todo eso. La Biblia anunciaba acerca de la Unión Europea. En estos días se está hablando del Brexit, y discúlpeme si quizás lo digo mal, pero el Brexit es el proceso por el cual Inglaterra se quiere desvincular, se quiere apartar de la Unión Europea. Todo esto estaba anunciado proféticamente en la Escritura.
La Biblia hablaba que de Europa se iba a levantar o se va a levantar un futuro líder mundial, ¿sí? Un hombre que dominará todo el mundo, un hombre, un estratega militar, un hombre de un carisma político fascinante, un hombre que con su hablar cautivará miles y miles de masas, ¿sí? Y logrará el control del mundo entero. Y la Biblia dice que este hombre será el hijo de perdición, ¿sí? El hijo de Satanás, el anticristo, un hombre que el pueblo judío lo verá como el Mesías prometido para Israel. De hecho, es increíble, pero la Biblia anunciaba todo eso, lo anuncia, ¿sí? Y por eso aquí en Mateo 24 hay algunos, la Biblia predice algunos eventos de forma tan fascinante, tan estratégica que menciona aún el orden de todos ellos. Y no solamente el Señor les habló de las guerras que se vendrían. Y yo quiero que usted sepa que los países armados, y se lo repito, como Corea del Norte, como China, como Rusia, como Francia, como Israel, como los Estados Unidos, eh, Irán y otros más, es increíble, pero estos países tienen armamento bélico, tienen armamento nuclear, armamento químico, armamento bacteriológico para destruir la Tierra 24 veces. Solo una, con una sola vez bastarían. ¿Mm? Pero tienen armas para destruir la Tierra en 24 por 24 veces. Esto es algo que ni siquiera tiene precedentes, ¿sí? Y el Señor le dijo a los discípulos, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra. De hecho, Israel siempre ha estado en guerra. Judea en la época de Jesús, desde que Israel cruzó el Jordán y se estableció para tomar la tierra prometida que el Señor le prometió a Abraham, ¿sí? Inmediatamente esta nación comenzó guerra contra el pueblo hebreo y hasta el día de hoy no terminará. ¿Mm? Entonces para ellos no era nuevo cuando Jesús les dijo, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Ellos no se asombraron, ¿cómo así? ¿En guerra? No, ellos sabían y estaban constantemente en guerra. De hecho, en ese momento toda Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, estaban subyugados por el Imperio Romano. Pero solamente que el Señor les dijo que en los postreros días, o sea, en estos, las guerras serían a una escala global como nunca antes habían existido guerras en la faz de la tierra, ocurrirían en estos días, como por supuesto lo estamos viendo usted y yo en este tiempo. Y el Señor les dijo también, ¿sí? Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El fin se acerca, pero aún no es el fin, querido amigo. ¿Sí? Y dijo el Señor en el 7, aquí 24:7 de Mateo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Sí? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y por eso yo le digo, solamente le quiero hacer un recuento de lo que ha estado aconteciendo en este año. En este año 2000, en lo que va, ya casi terminándose el mes de agosto del año 2021. Entonces el Señor les dijo a ellos, y ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. En otras palabras, no se turben, o sea, no, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mire, ya en dos ocasiones en el mundo se ha levantado guerra, nación contra nación, pero quiere que le diga algo, jamás había ocurrido lo que estamos a punto de ver en este momento, ¿sí? De que se levantara también reino contra reino, pero ¿cómo así, pastor? ¿A qué se refiere esto de que no solamente se levantará nación contra nación, sino también reino contra reino? ¿Sí? Justo esta semana, justo esta semana estamos viendo el éxodo, imágenes aterrorizantes como una película de terror, de gente tratando de escapar de su país por miedo a que los masacren. Lo que está ocurriendo en este país de Afganistán, un país que lleva más de 40 años de guerra, no solamente porque fue
ocupado entre el 70 y algo y entre la década, mitad de la década del 70 y la del 80 y finales de la década del 80 por Rusia, ¿sí? Sino que después fue ocupado por los Estados Unidos, ¿sí? Y ahora que Estados Unidos sacó sus tropas de Afganistán, entonces el grupo extremista, el talibán islámico, ¿m? Sino que de forma asombrosa ha tomado el poder en todo el país, ¿sí? De hecho, los analistas internacionales decían que después de que las tropas estadounidenses se marcharan de territorio afgano, mm, podrían pensar que el gobierno que quedaba controlando esta nación, ¿sí? Afganistán, podría colapsar en 3 meses, en 90 días. Pero no fue como ellos esperaban. En cuestión de un par de semanas, el ejército extremista talibán invadió estas naciones. El ejército que era superior a estos grupos se rindió, abandonaron las bases militares, abandonaron todo y también queriendo escapar por sus vidas. Y grupo talibán, ¿sí? Le dio un ultimátum de 48 horas para que todo aquel que no se quisiera convertir a su religión, el Islam, eran, son, eran infieles y tenían que morir de forma trágica, ¿sí? Así que o se convertían al Islam o eran masacrados por completo y bueno, creo que esto fue terrible, es terrible lo que está pasando, usted ha visto las imágenes y por eso hemos seguido ahí con cautela mirando lo que está ocurriendo allí en Afganistán. Pero ¿por qué digo que se cumple esta palabra de que se levantará nación contra nación y reino contra reino? Porque los representantes de este grupo talibán ordenaron a todo el mundo que tenía que convertirse. De hecho, los extremistas en Medio y Lejano Oriente eh, declararon una guerra santa contra todas las naciones de Occidente que no sean islámicas y que no se conviertan al Islam. En la religión de ellos donde se adora literalmente a Satanás, porque no es Dios. Alguien me decía, pastor, es que los musulmanes adoran a Dios, a Jesucristo, sino que simplemente con otro nombre. No, 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 eso es un grave error que cometen los creyentes al pensar eso. No, 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 escúcheme bien. En el Islam literalmente se adora al mismo Satanás. Recuerde que Satanás, cuando estaba allí a través del rey Nabucodonosor, ordenó y construyó una estatua de oro y que todo aquel que no la adorase al sonido de la trompeta, del tambor, de la zampoña, bueno, de muchos instrumentos, tenían que postrarse y adorar la estatua allí, la estatua de aquel rey, y el que no la adorase era exterminado. Así que no era Dios, era Satanás allí gobernando a través de este hombre, porque Satanás siempre ha querido ser adorado y Satanás quiere ordenar que en todo el mundo se le adore a él, ¿sí? Así que no me vengan con estos cuentos de que los musulmanes adoran al mismo Dios, solo que con otro nombre, falso por completo, blasfemia el que dice esas cosas, ¿sí? Así que el Señor nos dio un libre albedrío y Dios quiere que usted y yo lo busquemos con todo el corazón, no porque nos obliga. Así que Dios nunca va a obligar a que nadie se salve. Entonces, por eso es una guerra santa la que ellos declararon contra todo aquel infiel, según dicen ellos, que no adore a Alá, sería objeto de persecución. Así que escúcheme esto, porque yo le quiero alertar acerca de algo, ¿sí? Esto que está ocurriendo en Afganistán no es ajeno a todo el mundo, porque Satanás quiere que todo el mundo le adore. Satanás quiere obligar a que todo el mundo se postre delante de él, ¿sí? Y de hecho, el Islam es la religión extremista de más crecimiento en el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque allí obligan a la gente a que se convierta al Islam
obligan a la gente y esta forma de pensar que está allí en el Medio Oriente puede ser y quiere ser esparcida por todo el mundo porque eso de hecho es lo que hará el anticristo, quitará todas las religiones y ordenará en el mundo entero que él sea adorado. Así que esto es terrible lo que está ocurriendo en Afganistán, ¿sí? Por eso digo que allí se levanta nación contra nación, pero se cumple la palabra que también se está levantando reino contra reino. Entonces dice la palabra del Señor aquí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y mira lo que dice, y habrá pestes. Y es justo donde quería que llegáramos porque han habido muchas pestes, estuvo la peste del ébola, estuvo la peste del H1N1, virus mortales, ¿sí? Virus mortales y lo que actualmente estamos viviendo, el COVID-19 con sus diferentes variantes, que la variante Delta, que la variante no sé qué, escúcheme bien, todo esto está escrito en la palabra del Señor hace mucho tiempo que acontecería, ¿sí? Pero estas pestes, algunas son creadas por virus, otras son creadas por animales. ¿Acaso los que han estudiado, cuando vemos historia, acaso no recuerdan ustedes en historia cuando vimos la peste negra? ¿Sí? Que la peste negra mató más de la mitad de la población en Europa, ¿sí? En cuestión de 2 años. Más de 100 millones de habitantes fueron muertos por la peste negra, ¿sí? Se dice que hubieron ciudades que fueron exterminadas por completo. Escúcheme bien, esto que conocemos hoy en día como el COVID-19 es una de las que vendrán también, porque por ahí la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está en alerta por otras enfermedades que están apareciendo por allí. De hecho se dice que la Organización Mundial de la Salud se quedó callada y no le advirtió al mundo cuando ellos sabían varios meses, ¿sí? Con anticipación desde que comenzaron a ocurrir muertes por COVID-19 allí en la ciudad de Wuhan, en China. Se dice que ellos ya sabían y a propósito no dijeron nada para no alertar al mundo entero. Pero creo que si nos hubieran alertado, se hubiera podido tomar más medidas, pero ellos no lo hicieron, así que también son en parte culpables de todo esto. Y dice la palabra del Señor entonces aquí, dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y como yo les estaba diciendo que lo que estamos haciendo es un recuento solamente de este año 2021, yo quiero que usted sepa que hasta agosto, en el mes que actualmente estamos, se han presentado más de 250 movimientos telúricos en todo el mundo, entre terremotos y temblores, ¿sí? Solamente esta semana que estamos comenzando, esta semana que acaba de terminar y esta que estamos comenzando, acaba de ocurrir un terremoto en Haití, una nación que 11 años atrás fue devastada, fue destruida casi por completo por aquel terrible terremoto de hace 11 años que exterminó más de 300.000 personas, ¿sí? Y este terremoto de unos días atrás que le quitó la vida por lo menos a unas entre 800 y 1000 personas, porque hay algunos desaparecidos que no han encontrado todavía. Así que se presume que están muertos ya también. Así que fueron escasos 1000 personas, que no se puede comparar a los 300.000 de 11 años atrás. Pero escúcheme bien, ¿acaso no le parece a usted impresionante que ahora, si usted mira, si usted investiga, todos los volcanes del mundo están despiertos? Y yo quiero que usted entienda esto. Todos los volcanes del mundo, o por lo menos los más peligrosos en el mundo, están en actividad volcánica en este momento, ¿sí? Se dice que el terremoto de hace unos 2 o 3 años, perdón, el volcán de hace unos 2 o 3 años en esta pequeña nación centroamericana de Guatemala que visitamos
y que vamos a volver a visitar pronto también. Entonces se dice que solamente en este país hay más de 40 volcanes. Todos están activos, todos están despiertos, los volcanes más terribles del mundo entero. Escuchen, hasta el Vesubio, ¿sí? Que acabó con la ciudad de Pompeya en Italia hace un par de miles de años, está en actividad volcánica en este tiempo. Los volcanes que están cerca a la isla de Hawái y todos los volcanes que están cerca a la falla de San Andrés, hermano, están así de activarse. Así que yo quiero que usted entienda que todos los volcanes en el mundo están despiertos, ¿sí? Alguien los despertó, están listos, están preparados para algo. Mire, la Tierra, nuestro planeta Tierra se está preparando para algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Cosas que nunca habían oído, cosas que usted y yo nunca habíamos visto en noticias, las veremos pronto que van a ocurrir, ¿sí? Entonces, y solamente, como le decía, más de 250 entre terremotos y sismos en todo el mundo. Aquí, escúcheme bien, aquí en mi ciudad, en mi país, hay una pequeña ciudad cerca a Bucaramanga, cerca a Cúcuta, por allá por los departamentos de Santander y de Norte de Santander. Y hay una población que se llama la Mesa de los Santos, donde yo no sé si usted me crea, pero allá tiembla casi todos los días, ¿sí? Que cuando venga aquí por Colombia a visitarnos, que usted se haga un recorrido por aquel pequeño municipio, la Mesa de los Santos, y usted verá que no es algo exagerado, que casi todos los días tiembla en aquel municipio, ¿sí? Entonces la tierra se está preparando para algo. Mire, en el siglo que acaba de terminar, ¿sí? Ocurrieron más terremotos que en 19 siglos anteriores, ¿sí? Desde tiempos donde el Señor Jesús tuvo su ministerio terrenal aquí en la tierra. Sí, así que en el siglo anterior la actividad sísmica se despertó de una forma sin precedentes. Y solamente este año, escúcheme bien, han ocurrido diferentes pestes, han ocurrido pestes por virus, pero también pestes que se han movido y que han iniciado a través de los animales, ¿sí? De hecho, por allá por el mes creo que era el mes de febrero, las langostas estaban destruyendo miles de hectáreas por allá por Sudáfrica y por España, por algunos lugares también de Australia, ¿sí? Y hasta Estados Unidos se vieron plagas de langostas y salen en noticias que era de magnitudes bíblicas lo que estaba ocurriendo en aquellos lugares. Entrevistaban a los pobres granjeros en Australia después de por donde pasaron la plaga de langostas, y en Sudáfrica también, diciendo que ellos jamás en la vida, un hombre de casi 80 años decía que en toda su vida jamás había visto eso, una plaga de langostas que pasaba. Decía que cultivos de maíz, de trigo, de cebada y de muchísimos otras cosas que ellos cultivaban ya casi para la cosecha, y plantaciones de casi 2 metros, las plantas llegaban las langostas y en un par de horas arrasaban con todo. Cosechas que habían preparado por más de 18 meses, listos para recogerlas, llegaban la plaga de langostas y arrasaban con todo eso. Escúcheme, eso fue lo que el Señor anunció, eso fue lo que el Señor dijo. Entonces dijo el Señor que habrían pestes, y dice pestes y hambres. Escúcheme bien, porque aquí viene después de una peste, ¿sí? La peste negra, la peste bubónica, se dice que fue causada por las ratas. Y miren lo impresionante, porque tan solamente en el mes por mayo y por junio, una plaga de ratas en Australia sin precedentes. Ratas impresionantes por todo lado. No sé si usted vio imágenes, pero estaban, así que escúcheme, la creación está a punto de levantarse contra la criatura,
¿sí? Porque Dios, el creador, castiga la creación usando las criaturas que él mismo creó. Así que la Biblia anunciaba, donde dice que las fieras del campo se levantarán en ese tiempo contra el hombre de nuevo. Escúcheme bien, y quizá por la cantidad de sequía que está atacando en el mundo entero, y que causa obviamente incendios forestales sin precedentes en la historia, como hemos visto en meses anteriores. Solamente en este año 2021 está ocurriendo todo eso frente a nosotros, ¿sí? Entonces, animales huyendo de la selva, animales huyendo de la selva, de las llanuras, estaban llegando a la ciudad, ¿sí? Animales tratando de escapar del fuego. Entonces entraban a la ciudad y atacaban a los seres humanos allí. Entonces ahí se cumple profecías anunciadas en el libro de Lamentaciones, en el libro de Ezequiel, en el libro de Amós. Estaban anunciando todo esto. Escúcheme bien, y solamente todo esto que ha traído el COVID-19 el año inmediatamente anterior y este año, donde las morgues no daban abasto, donde, escúcheme bien, donde la gente no podía enterrar a sus muertos, donde en la morgue colapsaban, y muchas familias 4 o 5 días sin poder reclamar a sus muertos para poderlos enterrar. ¿Sí? Y muchos muertos no fueron enterrados porque la palabra de Dios lo anunciaba. Escúcheme bien, y es que el Señor prepara su iglesia para el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, mire, la escritura dice: el que sea limpio todavía, pero el que sea inmundo todavía. Pero la Biblia dice: y el que sea santo, santifíquese cada día más. Escúcheme, si usted está apartado del Evangelio, por favor, por amor de su alma, vuelva a Jesucristo hoy. Si usted ha dejado de congregarse, vuelva a congregarse hoy. Escúcheme, es imprescindible, corra y salve su alma antes de que sea demasiado tarde. Por favor, mucha gente que no quiso volverse al Señor está muriendo en las UCIs en diferentes lugares del mundo, porque el Señor está hablando. Y por allá, por Proverbios 1, la escritura dice el Señor: por cuanto yo llamé y no quisisteis oírme, llegará vuestra calamidad y me llamaréis, dice el Señor, y yo no querré escucharos, dice el Señor. Entonces es un tiempo donde clave para volverse al Señor. Es un tiempo para que usted deje su maldad, para que usted deje su pecado, para que usted regrese a su hogar, por favor, para que usted regrese al seno de su familia. Por favor, usted que tiene un amante en su trabajo, mire, el tiempo se le está acabando. Ya Dios no le va a permitir más, mucho menos a aquellos que lo conocieron a Él y que se apartaron, andar en un camino de maldad, andar en un camino de tinieblas. Escúcheme bien, porque con ese cuento de la gracia, la iglesia está perdiendo el tiempo en estupideces, en cosas ridículas, porque hay todavía creyentes diciendo, predicadores diciéndole a la gente que la salvación no se pierde, mandando a la gente a estar en pecado, mandando a la gente a que hagan lo que quieran con su vida, con sus cuerpos. Y escúcheme, es tarde, el tiempo se terminó. Escúcheme, iglesia, yo quiero que usted entienda que el Señor nos llevó al infierno, a nosotros nos llevó al cielo. Si usted supiera, si pudiésemos grabar unos minutos, tan siquiera con una pantalla de un celular, pudiésemos grabar las imágenes, lo que acontece en el infierno, cómo la gente, allí es el lloro y el crujir de dientes. Y entonces el mundo se está preparando, el mundo entero, déjeme decirle que se está preparando para un evento, para el juicio final, y la tierra está pasando por un tiempo llamado principio de dolores. Y es que usted, mujer, nosotros como hombres quizá no lo entendamos, pero Dios enseña y compara que el tiempo del advenimiento y el retorno de Jesucristo y lo que le va a acontecer a la tierra en este tiempo es comparado como una mujer que va a dar a luz.
y comienza con las primeras contracciones y comienzan los dolores de parto. Así que en este momento la tierra, Colombia y las naciones del mundo están pasando por un momento que se llama principio de dolores. Pero así como las contracciones para el parto comienzan y son lentas y son dolorosas al comienzo, pero después se van aumentando hasta que aquella mujer que va a dar a luz grita porque los dolores son tan terribles, tan inexplicables y tan desesperantes, y la tierra está pasando por eso, está pasando por el principio de los dolores. Escúcheme bien. Y en el principio de los dolores han ocurrido terremotos sin precedentes, volcanes despertándose por todo el mundo. Escúcheme, el cambio climático ha traído lluvias sin cesar en todo el mundo. Aquí en mi país está pasando por el invierno y ya hay ríos desbordándose, ya hay gente cayendo ya hay por donde el río pasa, arrasa con cultivos, arrasa con ciudades enteras, arrasa con aldeas enteras, y no hay nada que lo pueda detener. Escúcheme bien, porque Dios está hablando al mundo entero. Escúcheme, porque el mundo no quiso oír a Dios. Cuando vino la pandemia, Dios esperaba que la gente se arrepintiera. Dios esperaba que usted y yo, como pueblo de Dios, nos arrepintiéramos, nos humilláramos delante de Él. Pero escúcheme bien, la gente se asustó por unos mesecitos. Yo recuerdo en el año anterior, en el 2020, cuando todo se cerró, mucha gente me escribía: pastor, deme la dirección de la iglesia, pastor, ahora sí me quiero congregar, pastor, ahora sí quiero buscar a Dios, ahora sí quiero dejar mi pecado. Y bueno, eso me alegró a mí mucho, porque comenzamos a direccionar personas para que se congregaran de nuevo, para que buscaran al Señor, para que se casaran, otros para que dejaran el pecado, al homosexual para que se arrepintiera, a la lesbiana para que se volviera al Señor, al adúltero para que volviera al seno de su hogar y se arrepintiera de lo que estaba haciendo, el ladrón para que se convirtiera, pero el borracho para que dejara su maldad. Pero una vez que la gente entró, después de que les pasó el susto, volvió otra vez a la calma, y se asustaban, y la gente aún con tapabocas y con gel, pero querían salir a pecar contra Dios, querían salir otra vez el grupo de feministas a exigir sus derechos, a exigir el aborto, a exigir a romper Biblias. Entonces quieren que Dios no actúe. Escúcheme, Dios esperó para que Sodoma y Gomorra se arrepintieran, pero esas ciudades nunca se arrepintieron. Escúcheme bien, Dios envió al profeta Jonás para que pregonara contra la ciudad de Nínive para que se arrepintiera, pero Nínive se arrepintió por unos días y después volvió a su maldad, hasta que Dios terminó destruyendo aquella ciudad. Por eso solamente en este año, plagas sin precedentes de dimensiones bíblicas. Veíamos en noticias, como les decía, por Australia, las plagas de ratas, las langostas por España y por Sudáfrica y por Estados Unidos. Escúcheme, los incendios forestales que acababan cientos y cientos de miles de hectáreas, tan solamente en una sola noche. ¿Sabe cuántos de estos bosques y cuánto tardan para levantarse? Escúcheme, de hecho, aquí en la tierra, para allá, la Biblia nos habla de los cedros del Líbano. No sé si usted crea esto, pero hay cedros, literalmente hay árboles que tienen más de 2000 años en esta tierra, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo le ha llevado a estos árboles para mantenerse? Y puede llegar un incendio forestal y los arrasó en un instante. ¿Sí me comprende? Así que, de hecho, en el libro de Apocalipsis, el Señor nos anuncia a través del apóstol Juan, allí en el libro de la Revelación, dice que la tercera parte de la vegetación de toda la tierra será consumida por el fuego. Imagínese la cantidad de gases de efecto invernadero, lo que producirá en la tierra. Así que a la tierra aún espera lo peor, dice la Escritura.
Así que prepárese, por favor. Prepárese porque Cristo viene pronto. Prepárese porque usted y yo pronto oiremos la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que luego nosotros seremos levantados en las nubes. Escúcheme bien, porque Dios antes de desatar su ira sobre los habitantes de la tierra, ¿sí? Dios primero levantará a su novia, a su escogida, de entre los cuatro puntos de la tierra. Dice que enviará a sus ángeles y levantará a los escogidos, ¿sí? Y después de que el Señor levante los escogidos, entonces los habitantes de la tierra, los que le dijeron al Señor, no Señor, no me interesa tu palabra, ellos llorarán y harán lamentación por el Señor. Así que creo que el tiempo se me termina y vamos a seguir hablando después de otras señales de estos últimos tiempos, solamente en este 2021. Que tenga una excelente resto de noche y conéctese con nosotros y pronto para un nuevo video. Gracias a Dios por su palabra. Y usted, si usted está viendo este video, no es una coincidencia, usted es parte del llamado a conformar el ejército del pueblo del Señor. Así que comuníquese con nosotros si quiere entregarle su vida a Cristo. Si vive en Bogotá, escríbanos y le vamos a enviar la dirección de nuestra iglesia para que venga y aprenda más y se junte con un pueblo de Dios que Dios está recogiendo. Dios continúe bendiciendo su vida, que tenga linda noche. Chao, chao.